Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buenos días, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a su programa del Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central y es una bendición poder compartir con ustedes. Buen día, hermano. Qué bueno es poder estar con ustedes el día de hoy. Y nosotros somos la familia Pineda Tul y queremos compartir con ustedes el tema del día de hoy. No sin antes poderles bendecir a través de la oración inicial. Y vamos a poner el tema de hoy y lo que vamos a hablar hoy en manos de nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos visto la mano de favor tuya, la mano de misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nunca nos has abandonado. Siempre has estado ahí con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Y no dudamos que lo vas a seguir haciendo, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos llegar, Señor, a muchos hogares, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable y no nosotros, Señor. Pon oídos prestos a tu palabra, Padre amado. Y que esa palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones, Señor, para poder ponerla por obra, Señor, por práctica, Señor, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, Padre amado. Queremos ser de bendición a cada uno, Señor, de lo que tú has puesto en medio de nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y nosotros queríamos hablar acerca del poder que hay detrás de nuestras palabras para bendecir o maldecir. Pero queríamos que nos quedara, la verdad, que bastante claro las veces o la forma en que nosotros a veces sin querer maldecimos, ¿verdad? Creo que si usted ha seguido estos programas se ha dado cuenta que hemos estado hablando de bendecidos para bendecir. Hemos estado hablando de crear cultura de bendición, que eso se vuelva algo en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros podamos bendecir a nuestras generaciones. Pero queríamos andar un poco con respecto a las diferentes formas en que a veces maldecimos, ¿verdad? Porque creo que uno a veces piensa que maldecir, uno dice, ay no, yo nunca he maldecido, ¿cómo va a hacer eso, Señor? Yo no. Pero creo que a veces no nos damos cuenta que a veces con las cosas que decimos, tal vez en un momento de enojo, yo no digo que seamos malos padres, ¿verdad? Pero a veces en un momento de ira, en un momento de molestia, hemos dicho cosas o hemos hecho cosas, o así como le pasó a la mamá de Esaú y Jacob, ¿verdad? Ella asintió, la verdad que era algo que no era correcto, porque aunque era bueno el querer la bendición para Jacob, pero no era el hijo al que se supone tenía que llevar esa bendición, ¿verdad? Y Rebeca hasta cierto punto manipuló un poco la situación para que esto pasara. La bendición de Dios igual estaba ahí, pero creo que también parte de la maldición de Rebeca de manipular la situación y de no hacer las cosas bien fue el hecho de que Jacob pues inclusive vivió alejado de ella, a pesar de que ella lo amaba tanto, porque él vivió huyendo, ¿verdad? Pero vamos a empezar hablando acerca de la veracidad de las maldiciones autoimpuestas, y para esto queríamos hablar en Proverbios 6:2. Amén. Vamos a leer Proverbios 6:2. Vamos a leer desde el 1 al 5. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu prójimo y no des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como la gacela de la mano del cazador
y como ave de la mano del que caza. Mi hermano, nosotros tenemos que entender de que en todo momento cuando nosotros hablamos tenemos que pedir sabiduría del Señor. En cositas mínimas, como hablaba mi esposa, hay cositas en las que uno, incluso dentro del matrimonio, existe un cansancio. Al principio se va acumulando cierto tipo de cansancios y hablamos por hablar. Mi esposa hablaba algo de Jacob y Esaú, y es terrible cómo el cansancio puede hasta olvidar aquellas promesas del Señor. Cuando Esaú llega cansado, porque dice la palabra que él llega cansado, y le dice a Jacob, dame de comer. Obviamente él venía a hacer un trabajo y un esfuerzo natural, ¿verdad? Y viene él y le dice, mira, pero si me da la primogenitura, le dice Jacob, sí, está bien. Mira, hermano, nuestras palabras en ese momento pueden servir de maldición, incluso para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, porque realmente cuando Esaú le dijo, yo lo que quiero es saciar mi hambre, a veces en nuestras palabras lo que queremos es saciar nuestro enojo, saciar y desquitarnos. Pero ya vio lo que dice la palabra, dice que tenemos que librarnos de esas palabras como gacela. ¿Por qué? Porque son palabras que no han sido buenas y traen consecuencias, hermano. Lo que tenemos que entender es que cada palabra, cada cosa que sale de nuestra boca tiene poder. Imagínese que usted le diga a su hijo o lo maldiga, como hemos estado hablando en estos sábados, de poder transmitir esa bendición a nuestros hijos, a nuestra esposa. No es lo mismo que usted venga y le diga a su esposa, mira, tú eres la mujer idónea, tú eres la mujer que el Señor ha preparado para mi vida. Porque esas palabras a ella la motivan, la bendicen, y son palabras que llevan poder en el interior de esas palabras. Y el Señor, acuérdese que en todo lo que hagamos, decimos, tenemos que salir aprobados delante del Señor. Porque a veces con la boca con la que nosotros le adoramos al Señor, le hablamos al Señor, leemos la palabra, con esa misma boca a veces maltratamos a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. Y mire qué complicado es eso, porque realmente termina uno sintiéndose culpable. Y realmente uno no puede vivir siempre victimizado. Uno no puede vivir siempre escondido, ¿verdad?, por las cosas que uno dijo. Porque ya cuando se pasa el cansancio, ya cuando se pasa ese momento de agitación, ya uno ya descansa, ya viene así como en Esaú se sació, y él se dio cuenta que él había perdido algo importante. Y por eso él llega de grande y le dice, Padre, yo te pido que me bendigas, porque él supo que él perdió algo. Lo que él no supo es que fueron sus palabras, fue su cansancio, fue su frustración de comer, de sentirse él confortado con el alimento. Y mire, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con el cansancio, porque el cansancio sabemos de que nos produce estrés en el cuerpo, pero también hay cansancio espiritual, hermano. Y es más terrible el cansancio que se va acumulando en nosotros. Por eso, en el matrimonio, en sus hijos, en el caminar, hermano, uno se va a sentir cansado. Sí, no le voy a decir de que todos los matrimonios en Cristo van sin cansancio, no, tendemos a cansarnos, tendemos a la monotonía del mundo, de la rutina diaria, nos termina nosotros cansando, acumulando ese montón de cansancio, y eso hace que nosotros podamos perder bendición por las palabras que decimos, porque a veces en medio del cansancio lo único que uno quiere es saciar ese cansancio, descansar, dormir, y a veces no le estamos dedicando el tiempo necesario a nuestros hijos para bendecirlos, a nuestra esposa para bendecirla. Así que el día de hoy, hermano, yo le llamo y le digo que tómese ese tiempo para usted venir y el día de hoy, si no le ha dicho a su esposa, declárele palabras de la Biblia a su esposa. Declárele lo que el Señor tiene para ella. Mire, en la Biblia hay más de 20,000 promesas, hermano, que usted puede aplicarlas diciéndolas.
Hay mucho poder. Practíquelo, hermano, porque hay mucho poder en la palabra. Usted le dice a su hijo, mira, hijo, tú vas a hacer lo que el Señor te envió a hacer. Tú vas a ser un gran luchador, tú vas a ser un gran adorador, tú vas a ser alguien, que ese alguien en la vida no esté determinado por un vocativo, por un título. Porque a veces le decían a uno, mira, si no estudias no vas a ser nadie en la vida. No, hermano. Eso lo va a declarar usted sobre sus hijos. El que él sea alguien va a depender de lo que usted le esté transmitiendo a través de la boca, de sus palabras a sus hijos y a su esposa. Si usted quiere tener un matrimonio de éxito, hermano, declárelo. Mire, declárelo. El día de hoy yo voy a declarar que mi esposa y mis hijos serán del Señor toda la vida, que donde quiera que andemos el bien y la misericordia, nunca se apartarán de la vida de Él. Y esas palabras, hermanos, van a trascender. Mire qué importante es poder. Yo me acuerdo que mamá de pequeño, mi papá se molestaba un poco porque mamá oraba por las esposas de mis hermanos y mía. Y mire qué importante es eso, hermano. Mire, es difícil porque al final sabemos de que un día nuestros hijos no se van a quedar siempre con nosotros. Ellos van a salir, se van a enfrentar a la vida, se van a enfrentar. Pero de nosotros depende la bendición que le queramos transmitir a ellos. ¿Va a estar difícil? Sí, hermano, va a estar difícil. Pero por eso usted declare lo contrario. Declare, no es que usted se salga de una realidad, hermano. Es que usted se apegue a la palabra del Señor, a lo que el Señor ya habló, ya estableció en su palabra y en su ley, y usted le pueda transmitir día a día a sus hijos. Señor, te pido por las esposas de mis hijos, te pido por el esposo de mi hijo, porque realmente al final, hermano, usted no es que vaya a ganar una nuera o un yerno, usted va a ganar un hijo, y el Señor le va a pedir cuenta sobre ese hijo. Así que, hermano, lo invito a que usted pueda declarar día a día esas bendiciones, esas palabras de bendición para sus hijos. Porque yo creo que de esa manera nosotros vamos a salir probados delante del Señor. Y mire, el cansancio es... Yo le digo a mi esposa, hemos estado hablando mucho de esto, porque realmente así nos sentíamos. Hace unos meses nos sentíamos cansados, porque en este año ha habido mucha lucha, pero realmente uno sabe que en medio de la lucha, en medio de la prueba, nos sirve a nosotros primero para salir aprobados del Señor. Esto tenemos que tenerlo claro, que ya sea lo que estemos pasando, tenemos que salir aprobados delante del Señor. ¿Va a ser cansado? Sí, es cansado, pero por eso es que tenemos que ponernos el yugo de Cristo en nuestra vida, someter al yugo de Cristo a toda nuestra casa, para que esa lucha sea suave. Y hoy los invito, hermano, yo no sé qué luchas esté usted pasando, yo no sé qué tan cansado usted esté pasando, pero que el cansancio no haga que salgan palabras de maldición para su casa, para su vida. Que ahí en medio de ese cansancio, que el Señor pueda reconfortarlo a usted, que en medio de lo que usted siente, en medio de lo que usted esté pasando, usted pueda sentir ese abrazo del Señor. Porque dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Que usted pueda sentir que el Señor esté con usted, no porque usted así lo desea, sino porque así es, hermano. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que, hermano, lo invito a que si hoy se siente cansado, que ore, que le cuente al Señor cómo usted se encuentra. Y eso lo va a reconfortar, hermano, saber de que Él está ahí con usted. Y sabemos de que la prueba no es para matarnos, hermano. La prueba es como aquella poda del buen sembrador, que necesita podar el árbol para que dé mucho fruto. Acuérdese que en medio de lo que usted está pasando, en medio de lo que estemos pasando, del cansancio, de la lucha y de la prueba, es para que nosotros como familia demos más fruto, como familia podamos ir mejorando, pero si nos sujetamos a la palabra, si nos sujetamos al Señor. Así que, hermano, con todo aférrese usted al Señor el día de hoy y aprendamos a bendecir y a que nuestras palabras salgan palabras de bendición, que nuestras palabras sean ese motor que alimente a nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan salir aprobados delante del Señor
Y cuando alguien les diga una maldición, ellos sepan, no, en mi casa mi papá decía esto y el Señor dice esto también, y así va a ser. Amén. La verdad que es bien importante tener la conciencia usted de lo que realmente las palabras pueden hacer, como decía en Proverbios. Te enlazas con tus palabras, con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y cuando estábamos hablando con mi esposo con respecto a este tema, y a veces con cosas tan significativas como por ejemplo uno a veces, a mí me ha pasado, perdón que solo a mí me ha pasado, mis amados hermanos, pero yo me acuerdo que una vez estaba muy molesta con mi hijo y él volvía a hacer lo mismo y volvía a hacer lo mismo, y yo me acuerdo que yo le dije: no, nene, porque sos tan necio, yo te hablo y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, es que tú eres tan necio, qué raro. Así que leyendo acerca de esto y escuchando acerca de esto y buscando referencias acerca de esto, también de verdad que Dios me llevó a ese momento. Y yo decía, es cierto, porque no a veces, o decirle: mi amor, yo sé que usted es muy perseverante, pero en este momento no debe hacer eso por esto y esto, ¿verdad? O en este momento creo que debes parar, o explicarle, ¿verdad? De otra forma. Creo que de verdad la forma en que a veces maldecimos, yo creo que se oye tan fuerte la palabra maldecir que uno dice: no, yo nunca lo he hecho, pero realmente, como decía un hermano, o bendices o maldices. No podemos estar en el medio, no podemos decir: ay, hoy medio te bendigo, mi amor, y mañana medio te maldigo porque estoy molesta, porque me enojaste, pero sino que tenemos que o bendecir o maldecir. Y yo creo que sí tenemos que crear conciencia en nosotros con respecto a este tema, porque como yo decía, la verdad que en algo tan sencillo como que nos molestamos, salimos de nuestras casillas, y tal vez hasta cuando nos molestamos con nuestro esposo, tal vez nos enojamos, no te lo decimos de frente, ¿verdad? Para no irnos como en contra, ¿verdad? Uno de otro, pero es como a veces: ay, Señor, es que me cansa tanto porque es tan necio mi esposo, ¿verdad? Y ahí estamos así, sí que diciendo palabras de maldición, ¿verdad? Y uno después dice: ay, ¿por qué no cambian? Pero a veces nosotras mismas, con nuestras palabras, de verdad, a veces yo siento que también, o sea, los atamos, ¿verdad? Y la verdad que no siento, sino realmente, como dice la palabra, con nuestras propias palabras nos enlazamos, ponemos... así que nos ponemos, encadenamos, ¿verdad? Solitos con nuestras propias palabras. Como decía mi esposo, cuando les decimos a nuestros hijos que usted no va a poder, en vez de decirle: mi amor, usted es capaz, Dios está en control, usted es capaz. No que uno dice: ay, no, eso no es para ti. O como a nosotros tal vez a veces le decían a uno: no, es que tú eso no vas a estudiar porque es que yo por ejemplo, a veces cuando, por ejemplo, va que tal vez un hijo quiera ser agrónomo, y uno decirle: no, hombre, ¿para qué vas a estudiar eso si al final ni que nos dedicáramos a la ganadería? Pero al final no sabemos cuál es el propósito o el plan que Dios tiene para nuestros hijos. Uno es muy limitado, mi amor, hermano, uno es muy limitado de pensar: ay, eso no es para ti, y al final uno va limitando a sus hijos con sus palabras. Uno les enseña a ellos límites en vez de pensar: mi hijo, usted es capaz de hacer todo lo que Dios quiera que usted haga. Al final usted tiene que hacer la voluntad del Señor, usted tiene que vivir en el propósito de Dios. Y creo que eso es totalmente diferente a decirle: eso no es para usted, esto sí es para usted, o es que usted, porque, por ejemplo, ¿verdad? Es que usted, porque es tan necio, ¿cómo va a aprender a hacer tal cosa, verdad? O usted, porque no se es dedicado, no es disciplinado, jamás va a llegar a ser un atleta. Y tal vez, la verdad que Dios tal vez lo quiere usar a nuestros hijos en un deporte, ¿verdad? Y Dios, inclusive, yo siempre he pensado que también Dios nos va instruyendo a ustedes, nos va dando la sabiduría también conforme uno se la va pidiendo. Y uno cree que en esas cosas Dios está afuera. No, mi amado hermano, invite a Dios a todo lo que usted haga. Invite a Dios y enséñele a sus hijos a depender de Dios, en todo lo que hacemos. Y también queríamos hablar acerca del caso de Rebeca, de la madre de Jacob y Esaú. Queríamos profundizar un poquito más, pero queremos leer Génesis 27, 12 y 13 para entenderlo mejor. Amén. Génesis 27,
12 y 13. Vamos a leer aquí. Dice: quizá mi padre me toque, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve a traérmelos. Jacob tomó su cabrito y los trajo, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gusta. Mire, hermana, como la mamá es las mamás que consienten. mire, hermana, yo no sé, yo antes cómo se escuchaba esto, no sé si ahora se escucha, pero antes me acuerdo yo que molestábamos en la cuadra y decía: es que mi mamá dijo que llegó el cobrador y dijo: decile que no estoy. Mire, hermano, esas palabras son palabras de maldición porque realmente se van heredando. Mire, hermano, a veces ese montón de cositas hay que tener cuidado porque, como estábamos hablando en este punto 1 de la veracidad de la maldición, sí existe, hermano. Sí existe. Hay palabras que nos dijeron de pequeños, hay palabras que influyeron en nuestra mente, en nuestra vida, y nosotros no las creemos, no las guardamos. O la forma en que manipula Rebeca la situación. De veras, esposas, tú que me escuchas, mamá, tú que me escuchas, de verdad, yo sé que lo hacemos con todo el amor, pero sí tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Yo creo que no porque, es que yo amo a mi hijo y es que si le digo a su papá, él lo va a regañar, mejor no lo hago. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, evitamos tal vez la reprensión de parte del papá, que al final es la autoridad. Cuando pues en un matrimonio es la autoridad que Dios ha puesto e impuesto, y también es a la persona que Dios le da sabiduría para educar a nuestros hijos también, ¿verdad? Y creo que el manipular la situación según nosotros, porque estamos haciendo un bien, y creo que al final estamos, como decía Ever, ¿verdad? Estamos heredando maldiciones. O la forma en que Rebeca le dice que caiga sobre mí la maldición, obviamente no iba a caer sobre ella, iba a caer también sobre Jacob. Pero obviamente después el Señor restituyó y Jacob se arrepintió y todo lo que pasó, pero en este momento estamos hablando acerca de la reacción que tuvo esta madre, ¿verdad? Y creo que tenemos que tener mucho cuidado. A veces confundimos el amor con no hacer las cosas bien delante del Señor. O sea, creemos que por amor está bien manipular, por amor está bien mentir, por amor está bien no contarle a mi esposo porque pobrecito el nene, pobrecita la nena. Por amor, según nosotros, queremos evitarles ciertas situaciones, y al final lo que estamos haciendo es no dejamos que ellos sean bendecidos en su totalidad, porque al final, hermanos, a veces decimos nosotros: es que el Señor, ¿por qué permite estas situaciones? Y a veces son las maldiciones que nosotros, o las puertas que nosotros hemos abierto de maldición en nuestra casa, en nuestros hijos. O como decía mi esposo, o sea, enseñarles a mentir, porque hay que decirle al cobrador que no venga, ¿verdad? Y al final ellos mienten y después ellos y esas son maldiciones. Uno cree que esas no son maldiciones porque no le estoy diciendo: hijo, eres un tonto, eres un esto, eres lo otro, pero sí son maldiciones, mis amados hermanos. Y en eso es lo que queríamos ahondar, que queremos que nos quede claro que sí tenemos que ser muy conscientes en las cosas que hacemos. La verdad que, como hablábamos al inicio, lo más importante es salir aprobados delante de Dios. Si usted busca agradar a Dios, Dios se va a encargar de lo demás. Si usted busca con sus palabras agradar a Dios, bendecir a sus hijos, bendecir a su esposo como esposa, o como esposo bendecir a su esposa, Dios se va a encargar de lo demás. De verdad tenemos que buscar el justificar nuestras acciones, el justificar nuestros actos, el justificar lo hice porque si no hubiera estado peor. Lo hice porque si no la consecuencia hubiera sido mayor. Y no es cierto. Usted tiene que enfocarse en agradar a Dios. Dios se va a encargar de lo demás. Dios no se va a agradar de que nosotros como esposas manipulemos la situación para que mi esposo tome la mejor decisión, entre comillas, porque es lo que creemos que es correcto. ¿Por qué no ir al Padre y decirle: Señor, toma tú el control de esta situación?
dale sabiduría a mi esposo, dale sabiduría a mis hijos, dame sabiduría a mí, Señor, en medio de esta situación. Yo creo que es totalmente diferente e inclusive abrimos puertas de bendición en nuestros hogares. Que cuando decimos, ay no, eso no está bien, cielo. Si tú decides que vayamos por ese camino, yo no voy a ir. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Ve tú y yo me voy a ir por el otro camino. Entonces, ¿qué hace nuestro esposo? Vaya, está bien. Entonces, ¿sabes qué? Démosle por aquí, pues. Pero ahí ya nosotros ya manipulamos. O tal vez decirle, ok, está bien, toma tú esa decisión. Pero como no la respaldamos, no lo apoyamos a nuestro esposo, lo dejamos ahí, que mire cómo va saliendo y hasta cada vez que pasa algo le decimos, ya viste, yo te lo dije. Y eso no es bendición para nuestra casa. Eso no es bendición. Al contrario, sí creo que eso son maldiciones también para nuestra casa. De verdad, mis amadas hermanas. Y yo lo hablo mucho con nosotras como esposas porque creo que es lo que muchas veces pasa. Nosotras creemos a veces tener y a veces sí, o sea, a veces sí, Dios nos da la guianza y la sabiduría, pero creo que cuando pasa eso, decirle, Señor, si sí estoy en lo correcto, si esto es como yo, porque yo miro tal vez esta situación que mi esposo no logra ver, Señor, Padre, muéstrale a él, muéstranos, ¿verdad? Muéstranos para que tú nos guíes. Muéstranos para que nuestros hijos, Señor, o por ejemplo, si tal vez usted no quiere que sea tan dura la reprensión porque tal vez su esposo es más enojado, tal vez decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dale sabiduría a mi esposo para corregir a mi hijo. Y luego dígale, mira, el nene hizo esto y esto y esto y esto y esto pasó. Y no sé qué piensas. Y el Señor le va a dar sabiduría a nuestros esposos. Pero al final, creo que lo más importante es agradar a Dios. No es manipular, no es hacer lo que creemos que es correcto. En este caso, creo que Rebeca hizo lo que ella creía que era lo mejor, porque aparte Jacob era su hijo predilecto. Y la verdad que no hizo lo correcto. Amén. Entonces, como padres tenemos que entender de que tenemos las llaves para bendecir. Nosotros somos los que tenemos esas llavecitas que el Señor nos dio. Y miren, hermanos, si en nuestra vida pasada nos maldijeron, hoy usted tiene la oportunidad de bendecir a los hijos. Y a veces uno dice, mire, vengo acarreando esta herencia. Y tal vez, como dice en Ezequiel, creo que es donde dice, Cuando alguien peca, pero ya viene como que usted metido en ese ambiente, en ese ámbito de pecaminosidad, pero usted no lo hizo de forma natural. Usted porque vivió en eso o fue concebido en ese ambiente. Y mire, hermano, usted y yo somos llamados a ser diferentes, a hacer diferencia. Claro, en su momento pues tenemos que perdonar algunas cosas que pues venimos de nuestras casas antiguas, pero el poder de enderezar los caminos está en nosotros. Nosotros tenemos las llaves y las palabras hirientes uno sabe que pueden permanecer por mucho tiempo, hermano. Yo he conocido gente de 60, 70, 80 años y todavía tienen palabras hirientes ahí y no es que sea falta de perdón, hermano, es sea falta de bendición. Usted puede hacerlo ahora a sus hijos, bendígalos, todo lo que usted pueda bendecirlos. Usted puede hablar palabras no hirientes, hermano, porque yo creo que la bendición es un mecanismo primordial para impartir la imagen del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. También queríamos hablar acerca del caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y para esto vamos a leer Números 13, 30, 31 y habla acerca de las palabras que declararon los 2 espías que entraron a reconocer la tierra prometida. Tuvo un fiel cumplimiento en ellos mismos los que creyeron que podían entrar y conquistar, así lo hicieron, y los que confesaron que no lo harían, murieron antes de entrar. Números 13:30 dice así: Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo:
debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Y el 31 dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí nosotros podemos ver un caso cotidiano, y la verdad es que a veces cuando uno dice, miren cómo está el vaso, está lleno, está medio lleno, medio vacío, pero realmente tiene que ver mucho lo que entra en nuestra vista, en nuestra percepción. Y aquí vemos cómo Caleb hace diferencia. Cuando usted está cimentado, cuando usted sabe quién está con usted, usted puede ver la vida difícil, la economía es muy fluctuante y usted dice, bueno, hoy subió, mañana bajó, ¿y qué hago? Mira, hermano, a veces ponemos nuestra mirada en cosas que nos hacen perder la bendición, nos hacen perder lo que realmente merece valor en nuestras vidas. Mira, hermano, hay cosas que creo que sí, es difícil saber de qué, y cómo le voy a hacer para pagar esto, y cómo le voy a hacer para pagar lo otro. Por eso, hermano, nosotros le invitamos a que usted se acerque al Señor, que usted pueda visualizar cada día con fe, no fe en lo que se puede hacer a través suyo, sino con fe en el que fiel fue el que nos llamó. En Él hay que poner la fe. Decir, Señor, yo veo aquí una montaña, pero tú eres fiel y tú puedes hacer que esas montañas se muevan delante de nosotros. Entonces aquí podemos ver en el 37 y 38 dice, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Mira, hermano, lo que pasó cuando ellos... Los que dijeron que no. Los que dijeron que no podemos, mira. Por eso, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo me acuerdo que mi hijo pequeño decía, no, papá, no puedo. Y me acuerdo que fue una de las cosas que su abuelita le enseñó, no, mi hijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermano, hay cosas que humanamente no se pueden, no se van a poder. Uno a veces le quiere meter lógica a las cosas, le quiere meter un poquito de teoría a las cosas, pero el Señor no necesita ni de lógica, ni de teoría, ni de práctica. Él es soberano y Él lo puede hacer. Y mire aquí ellos por haber declarado que no pudieron, dice, murieron debido a una plaga delante del Señor. O sea, el Señor estaba consciente de eso. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Mira, aquí miramos la larga vida que ellos tuvieron. Y aquí hace énfasis en eso, porque ellos sobrevivieron entre aquellos hombres que dijeron que sí iban a entrar. Miren, la palabra del Señor nos recuerda dónde estuvo el error de las otras personas y el acierto de Caleb y de Josué. Entonces, así como Caleb y Josué, hermano, ustedes podemos ver las circunstancias difíciles, pero decir, no, Señor, yo y mi casa te serviremos. No importa lo que pasemos, aunque pasemos lo que tengamos pasar, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada nos puede separar, hermano, del amor de Dios. Y eso es importante, y eso grabémoslo, hermano. No importa el cansancio que tengamos, no importa el trajín que hemos llevado, hermano. El Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Y si usted a veces va del trabajo cansado a su casa y lo único que quiere es dormir, en ese trayecto pídele al Señor que renueve sus fuerzas y que le dé fuerzas para ir a bendecir a su hogar, que le dé fuerzas para sentarse con su familia, para que le dé fuerzas, no de contarle, de quejarse de las penas de lo que pasa en su trabajo, hermano. Mire, eso termina cargando a los hijos. Cuando usted viene y le dice, no, es que hoy me fue mal en el trabajo, es que hoy, y es que aquel, y es que esto, uno empieza a declarar, y lo que hablábamos al principio de nuestro prójimo, uno empieza a hablar mal del prójimo y se empieza a venir esta cultura familiar de maldición, empieza a haber murmuración y empiezan a creer sus hijos de que así es en la vida, de quejarse y de hablar mal de la gente. Entonces, que el Señor le permita que nos calle cuando tengamos que hablar mal de las circunstancias, como hicieron estos espías, que no hablemos mal de las circunstancias. Miren, me fue mal, pero yo sé que el Señor está conmigo.
que sus hijos vean que usted tiene un respaldo, que el Señor, que sus hijos vean que nosotros como pareja estamos pasando eso. Sí, mis hijos discutimos con su mamá y todo, pero el Señor va a arreglar la situación. El Señor va a hacer que todo esto funcione para bien porque lo amamos. Entonces, esa es nuestra tarea diaria, hermano. Sobrellevar el cansancio para no poder llevar palabras de maldición a nuestro hogar, a nuestra casa, y todas aquellas palabras que puedan transgredir o traspasar el tiempo y llegar a un momento. Yo a veces miro y decía un señor ya grande, dice: mire usted, mi hijo es igualito a mí. A de veras, Leo. Peleonero. Yo me reía porque realmente, imagínese, él orgulloso de que su hijo se peleara por todo. Y mire, y eso hoy en día trae demasiados problemas, hermano. No es como aquel le dice: mire, yo estoy orgulloso porque... Yo me acuerdo que había un señor que decía: mire, yo estoy orgulloso porque yo no sé leer, no sé escribir, no sé muchas cosas, pero sí fue intencional para que mi hijo lo hiciera. Sí fue intencional para que mi hijo hoy pudiera leer, hoy pudiera escribir. Pero traslademos nosotros al ambiente cristiano. Yo no vengo de un hogar cristiano, o vengo de un hogar cristiano pero muy accidentado, o no vengo de una familia funcional, o no tenía familia. Que hoy podamos pararnos en la brecha y como Caleb y Josué y decir y creer que Cristo es el que está con nosotros. Amén. Es difícil, hermano, pero sí se puede. Que el cansancio no le domine su mente, que las circunstancias que usted vea, que las montañas sean más altas, el Señor es más grande que la montaña. Y le tengo una noticia, mi hermano: el Señor a quien servimos, Él nunca se cansa, hermano. El Señor nunca se cansa. Y eso lo podemos ver en Isaías 40:28. ¿Acaso nunca han oído, dice la palabra? ¿Acaso nunca han entendido que el Señor Dios eterno, el creador de toda la tierra, Él nunca se debilita ni se cansa? Nadie puede medir profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos, fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, con alas de águila, correrán y no se cansarán. Mire, hermano, todos nos cansamos, y aquí lo dice, pero al Señor al que servimos nunca se ha cansado, hermano. Así que si usted quiere fortaleza, si usted quiere caminar con fe, caminar fortalecido, dice aquí la palabra, dice: encaminémonos, confiemos en el Señor y encontraremos nuevas fuerzas. Así que, hermano, usted ya sabe cuál es la fuente de la fuerza. Es el Señor. El Señor es nuestra fortaleza, hermano. Día a día recurramos a la palabra, al Señor. Y nunca nos vamos a cansar de decir esto, hermano, porque es una realidad para nuestras vidas. Y la verdad, fuera del Señor no hay nada. Solo hay cansancio, hay maldición. Y lo que nosotros hoy como pareja queremos es de que a nuestros hijos y a nuestro caminar en esta tierra nos vaya con la aprobación del Señor. Y ese es nuestro objetivo y esa es nuestra visión, que nuestros hijos caminen, para que no hayan generaciones que nunca escucharon el Señor y que no hayan generaciones perversas, como miramos en Jueces, que me decía mi hijo: papá, mira en el libro de Jueces, solo pleitos y pleitos y pleitos. Y yo le digo: sí, mi amor, así es en la vida. Hay muchos pleitos, pero muchos de ellos, como dice ahí en Jueces, le digo, mira, siguieron su vida como que no existiera el Señor. Entonces, como padres somos llamados a pelear la batalla, a pelear en contra de la comodidad, en contra del cansancio, sí, y a pegarnos y confiar en el Señor, porque solo en Él están nuestras fuerzas, hermano. Sí, mi amado hermano, y le exhortamos hoy a decidirnos, y digo decidirnos porque creo que nosotros también, a la luz de la palabra, hemos visto que hay muchas cosas que tenemos que seguir cambiando, mejorando, ¿verdad? Creciendo, y lo invitamos a que decidamos hoy a cambiar nuestra manera de hablar, para que a través de nuestras palabras reciba la bendición que merecen nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestras familias. Por ejemplo, ya no decir palabras, ya no decir como
mi problema es muy grande para resolver, mi problema no tiene solución, sino que tenemos que decir, Dios es más grande que nuestro problema y Dios está en control. Tal vez no hayamos la respuesta, no hayamos la solución, no hayamos la salida, pero Dios es más grande, ¿verdad? O tal vez ya no digamos que hay mucha escasez y no podemos ofrendar, o hay mucha escasez, no puedo dar mi diezmo, no puedo ayudar al hermano, ¿verdad? Sino que tenemos que decir, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú estás en control de mi casa, Señor, y enseñarle a nuestros hijos. Tal vez, mis amores, estamos en una situación difícil, pero Dios es nuestro proveedor y Dios es nuestro ayudador y Dios no nos va a dejar, ¿verdad? Dios siempre va a estar con nosotros. Y empezar a declarar todo eso que el Señor nos ha puesto en su palabra. También Él dice que el Señor va a estar con nosotros. Mis hijos sabemos que Dios va a estar con nosotros porque Él lo dice en su palabra y Dios no miente. Mis amores, si hay algo que nos cuesta, y hasta en la misma Biblia dice que si hay algo de lo que carecemos, pidámoslo, ¿verdad? Vayamos al Padre y lo pidamos. Como por ejemplo, si tal vez nos damos cuenta que tal vez por nuestro carácter explotamos fácilmente y entonces hablamos palabras que no son agradables a Dios y maldecimos a nuestros hijos o maldecimos a nuestro esposo, decirle, Señor, Padre, sujeta mi carácter a ti, Señor, sujeta mi boca a ti, Señor, quita toda murmuración, quita toda el hablar malas palabras, tal vez no malas palabras, bueno, tal vez hay hermanos que tienen esa debilidad, y también podemos ir y decirle, Señor, quita eso de mí, y el Señor lo va a hacer, mi amado hermano. Pero lo más importante es hoy tomar la decisión de que de aquí en adelante usted va a ser más consciente de lo que sale de su boca. Porque lo que sale de su boca va a ser o para maldición o para bendición. Nosotros decidimos si queremos que Dios bendiga nuestra vida, nuestra casa, nuestros planes, nuestros hijos, o si queremos que Dios maldiga porque sacamos a Dios de la ecuación y decimos, esto no es posible. Esto no puede estar, esto va a suceder porque no es posible que pase esto para que eso se arregle, se solucione, ¿verdad? O decimos, Señor, yo no puedo ver la salida, pero tú estás en control. Yo creo que otra maldición que podemos es a veces repetir cuando uno va al médico. Sí. Yo le digo a mi esposa, a mí no me gusta ir al médico porque a veces cuando da el diagnóstico uno crece, sí, uno se enferma más, pero realmente el Señor usa a los médicos, eso es inevitable. Pero hermano, a veces repetimos el diagnóstico del médico, a veces repetimos lo que Él nos dice y realmente se vuelve una maldición en nuestras vidas. Las estadísticas de lo que pasa con ese tipo de enfermedades y todo eso se vuelven maldiciones en nuestra vida porque empiezan a tener un efecto negativo en nuestro cuerpo, empiezan a tener un efecto negativo en lo que nosotros percibimos y uno empieza a poner la fe en la medicina. Y mire, hermano, si es necesario, el Señor va a usar al médico. Si es necesario, el Señor va a utilizar la medicina. Pero usted, no le estoy diciendo que usted pueda dar alarde de su fe y diga, no tengo esta enfermedad y renuncio. Claro, Señor, aquí está, pero yo la pongo delante de ti. Y mire, hermano, no, la verdad es que a veces a mí me ha pasado, no le puedo decir que no y sigo luchando con eso, porque realmente a veces hay un diagnóstico y yo empiezo a hacer esa parte de llevarla a mi mente y de mi mente trasladarla al cuerpo, y ese efecto psicosomático es muy tremendo, y esa es una maldición, hermano. Sí. Y hay que irnos las quitando. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, mis hermanos. Entonces la verdad que en resumen queremos que este versículo les quede grabado en su mente y en su corazón, para que cada vez que queramos o que salgan palabras de nuestra boca, recordemos. En Proverbios 18:21, Nueva Traducción Viviente, dice: la lengua puede traer vida o muerte. No es intermedio, mi hermano. Vida o muerte, dice la Biblia. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Que esto venga a nuestra mente cada vez que abrimos nuestra boca. O hablamos vida o hablamos muerte. O bendecimos o maldecimos. Que Dios sea el que nos dé sabiduría, que Dios sea el que nos dé esa conciencia de hablar palabras de vida. Palabras de vida que marquen nuestro camino, que marquen nuestros hijos, que marquen nuestras generaciones.
Amén, hermano. Entonces, queremos invitarlo para que usted siga sintonizándonos cada sábado, hermano, a la misma hora, y que cada tema de los que hemos estado hablando sea de bendición para su vida, como lo ha sido para la nuestra. Y queremos invitarlo a que nos sintonice los sábados a las 4 de la tarde, el Ministerio de Matrimonios, ya sea que lo haga en Facebook, en YouTube o en la radio, hermano. Y los invitamos a que también el día de mañana compartamos la palabra y congreguémonos todos como hermanos, como familia, como un solo cuerpo. Amén. También queremos invitarlos para el sábado 29 de octubre. El Ministerio Familiar tiene conversando con nuestro pastor. Va a estar muy interesante, mi amado hermano. Venga con su esposa, o si la esposa quiere venir, traiga a su esposo de las orejas y juntos compartamos. Dios tiene muchas cosas para su familia y para usted. Solo tiene que estar dispuesto. Bendiciones, mi amado hermano. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.